Claro, instinto. Ya, ya. Bien, entonces ahora sí chambear, pues, ¿no? Ya, también reiterándoles el saludo, muchachos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Quien les saluda es el profesor Martín Ortega y vamos a ver conmigo el tema de filosofía, ¿ya? Saludamos a todos ustedes, a Cheryl, a Giván, a Franz, a José Daniel, a Stephanie, a Jorge Díaz y todos los compañeros que nos acompañan en nuestro ciclo UNEVAL, ¿ya? Ciclo importante que nos va a permitir ingresar a la universidad. Bien, tratándose de la naturaleza del ciclo, una pregunta que les puedo lanzar de manera así genérica, amplia. ¿Cómo les va en filosofía? ¿Qué tal? ¿Más o menos? ¿Qué tal filosofía? ¿Más o menos que más que menos? ¿Han escuchado alguna vez? ¿Han llevado? Ustedes son chicos de un ciclo intensivo. ¿Qué tal con filosofía? Más o menos. Bien, dice Cheryl. Karina también dice bien. Ah, qué bueno. Entonces, tranquilamente me pueden ayudar a dar esas respuestas. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para efectos ya de nuestras clases. Mira, lo que primero vamos a hacer es leer el texto que está acá, ¿ya? Tú tienes un material como esto, ¿no? Ya, tienes el material, ya. Lo que corresponde ver hoy día es ver las características de la filosofía y además analizar el periodo cosmológico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer. Tú ves en tus textos que dice al final del material, dice, responda correctamente los ejercicios 14 y 15. ¿Lo ves o no? Ya. Entonces, eso es lo que justamente vamos a hacer, ¿ya? Ponte a leer el texto 14 y 15. A partir de ello, vamos a analizar las claves, ¿ya? De una vez ponte a leer el texto 14 y 15, profesor, de una vez. Lees y marca las claves.
¿Listo? ¿Ya está? Corta un poco. Tengo que decirte algo. Chicos, continúan con la lectura, ¿ya? Tienen que terminar de leer. Vamos a garantizar. Habrán terminado de leer, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces vamos con la lectura de la 14 y la 15 y reiterándoles el saludo, ¿no? Dice: y la diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha con la suya y me habló con estas palabras: oh joven, compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te transportan. Salve, pues no es mal hado el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del trillado sendero de los hombres, sino el derecho y la justicia. Es preciso que aprendas todo, tanto esta verdad bien redonda como las opiniones de los mortales, en las que no hay verdadera ciencia. Pues bien, yo te diré las únicas vías de investigación. Una, que el ser es y que es imposible el no ser. Este es el camino de la persuasión, porque acompaña la verdad. Otra, que el no ser no es y que le es necesario no ser. Esta es una vía totalmente imposible de distinguir, pues jamás podrás conocer al no ser. El poema de Parménides, filósofo griego del periodo cosmológico. Vamos de nuevo, una vez que leí de corrido, ahora voy, digamos, analizándolo, algunos aspectos en función a lo que yo determine, ¿ya? Pero vamos de nuevo. Se entiende que sería bueno que tengas un material didáctico impreso para que de ese modo puedas hacer las anotaciones importantes de la lectura. ¿De acuerdo? Ya. A ver. El texto arranca diciendo que una diosa le recibe a Parménides. Si tú te das cuenta ahí, Parménides habla en primera persona, ¿no? La diosa me recibió, o sea, él está frente a un mandato divino. La diosa le habló así, ¿no? Joven, le dice, que llegas a nuestras moradas con las yeguas que te transportan. Pues no está mal el que te impulsó a seguir este camino. O sea, es correcto que hayas venido por acá, que hayas seguido este camino,
Porque este camino, eso está ya en la segunda parte del texto, en la segunda línea, porque este camino está más allá de el muy transitado, trillado es transitado, ahí se entiende contextualmente, del muy transitado sendero de los hombres. El camino del cual tú estás andando es el camino del derecho y de la justicia. O sea, la diosa le está diciendo a Parménides, Parménides, qué bien que estés razonando, que estés yendo por este camino, porque es un camino que poca gente transita. Es un camino que está más allá del camino que transita las personas de manera cotidiana. O sea, lo que está diciendo es, las personas cotidianamente tienen una percepción común de las cosas. Es algo cotidiano y trillado decir que la pizarra es verde, que la pared es amarilla, que mi camisa es blanca, que esta pizarra es de madera y mi camisa es de tela, que hace calor o frío. Ya, esos son, digamos, un sendero trillado. Decir eso no sorprende a nadie. Decir que mi camisa es blanca es algo evidente, es algo que todo el mundo acepta y es algo recontra sabido si solamente lo observamos. Pero el camino de Parménides, que es el camino de la filosofía, es un camino poco andado, casi nada andado. O sea, lo que está diciendo ahí es que la filosofía es una actividad de pocos. Es algo que las personas hacemos muy poquito en realidad. Pero es un camino, como lo ves en la cuarta línea, es un camino que nos lleva a la verdad, una verdad redonda. Y es el camino del derecho y de la justicia. O sea, lo que está diciendo es que lo que es verdadero es justo. La verdad es justicia. Nunca te olvides. La verdad es justicia. Es verdadero que yo tenga 18 en matemáticas. Acá está el examen 18. Y como es verdad que tengo 18 en matemáticas, entonces es justo que apruebe el curso. Y claro, sería injusto si jalo el curso. O sea, la verdad es lo justo. Si es verdad que yo he robado, es justa la sanción. Si es verdad que este joven Zambrano fauleó a Neymar, si es verdad eso, es justo el penal. Y si es verdad que Zambrano no fauleó a Neymar, es injusto el penal. Porque lo que es verdadero es justo. Y esa verdad, mira, y esa verdad es una verdad redonda. Es una verdad redonda. La verdad es una y es redonda. A ver, lúcete. Y lo que es redondo, es limitado o es ilimitado. Responde. Lo que es redondo es limitado o es ilimitado. ¿Respuesta? Responda. Ese es un diálogo. Lo que es redondo, la verdad es redonda. La verdad es redonda. Lo dice, ¿no? ¿O no estás leyendo? Entonces la pregunta es, ¿y lo que es redondo es limitado con L o ilimitado con I? Eso es lo que quiero saber. La verdad, al ser redonda, es limitada con L. Es limitada. Y si es limitada, la verdad, ¿es infinita o es finita? Al ser limitada, ¿es infinita o es finita? Finita con F. Y al ser finita, a ver, es limitada, finita. Y por tanto, ¿es incompleta o es completa? Si es limitada, es finita. Y si es finita con F, es
completa o es incompleta? Respuesta. Es completa. Y si es completa la verdad, ¿tendrá vacíos? ¿Lo que es completo tendrá vacíos? No, no tiene vacío. Y si no tiene vacía la verdad se moverá. Si no tiene vacío, ¿se moverá? No, por tanto es, ¿qué? ¿Móvil o inmóvil? Es inmóvil. Y lo que es inmóvil, ¿cambia o no cambia? Lo que es inmóvil, ¿cambia o no cambia? Es inmutable. Y lo que es finito, limitado, completo, sin vacío, inmóvil e inmutable, todo ello es atributo de algo perfecto o de algo imperfecto. ¿Respuesta? Entonces la verdad es perfecta, cerrada, finita. Y la verdad que tiene esos atributos puede ser dos o uno. La verdad es dos o uno. Dos o uno. Finito, limitado, completo. Es uno. La verdad es uno. Por cada pregunta de examen de admisión, tú tienes que dar una respuesta. Y esta respuesta es una, finita, cerrada, limitada. Tú no quieres media clase. Tampoco quieres que el profesor se pase la hora. Tú quieres la clase cerrada, finita. ¿No es cierto? Los seres humanos buscamos siempre una respuesta acabada. No buscamos respuestas hasta el infinito, sino una respuesta cerrada. O sea, lo que está diciendo Parménides es fundamental para la cultura occidental. Que los seres humanos podemos llegar a descubrir una verdad cerrada, finita. Eso es lo que está diciendo Parménides, que la verdad es una, y no solo eso. Dice, es preciso, la diosa le sigue hablando a Parménides, eso está en la cuarta línea del texto, en la cuarta línea de la segunda columna del texto. Dice, es preciso que sepas todo. Tanto esta verdad redonda, finita, limitada, ¿no? Como también debes aprender las opiniones de las personas, de los demás, de las personas comunes y corrientes, en las que no hay conocimiento alguno. O sea, ¿qué está insinuando ahí Parménides? De que la verdad presenta atributos. Es una, finita, completa, limitada. Y eso es algo muy diferente a las opiniones. Las opiniones son cualquier cosa de los simples mortales. Nosotros vivimos en una época posmoderna, caduca, donde muchas veces nos dicen, bueno, cada uno con su opinión, cada uno es dueño de su verdad. Discutes sobre un tema X en Facebook, y dices, bueno, es la opinión de cada uno, no hay ninguna verdad. Y peor, todo es relativo, nada es absoluto, no existen verdades absolutas. Ya, si Parménides estuviese vivo, diría que todo eso es la peor aberración, la peor tontería que un cerebro puede producir. Eso de que todo es relativo, de que no hay verdades absolutas, es una barbaridad. ¿Me hago entender? Por no decir una palabra un poco más fuerte y más clara y contundente. No, para Parménides puede haber opiniones que son cualquier cosa. Me gusta la chanfaina, Perú jugó bien, Perú jugó mal. Ya, esas son opiniones. Pero otra cosa muy distinta es la verdad. Y la verdad es superior. Y la verdad es algo objetivo. Y la verdad es una, inmutable, inmóvil, perfecta, limitada, entera, completa. Eso es lo que está diciendo Parménides.
Y no solo esto, sigamos. Pues bien, entonces ya tenemos muchas ideas, ¿no? Estrellas del texto. Pues bien, vamos en el último párrafo. Yo te diré las dos vías de investigación. La primera, que es la que le importa a Parménides, la única, mejor dicho, que lo real es, y que es imposible la nada. Lo real es, lo que es real, y que es imposible la nada. Lo estoy traduciendo, pues, que el ser es y que es imposible el no ser. O sea, la nada es imposible. Que todo lo que existe es algo, que todo lo que es existe. La mesa es una mesa, existe. Blancanieves es Blancanieves y existe en mi imaginación. Y Blancanieves presenta atributos que la distinguen de la sirenita. Entonces, Blancanieves es algo único, finito, completo. La sirenita es una completa, finita, limitada y distinguible de Blancanieves, pese a que esas entidades están en la imaginación, pero son algo. O sea, hablando en español, para los griegos y en particular para Parménides, la nada no puede ni pensarse. La nada es imposible. El cero, los griegos no lo podían pensar. En la numeración griega, el primer número, ¿cuál crees que era? ¿El 0 o el 1 o el 2? Siguiendo lo que estoy hablando. En la numeración griega, el primer número, ¿cuál es? ¿El 0, el 1 o el 2? En la numeración griega, el primer número es el 1. El 0 no lo podían ni pensar. El 0 no se piensa. El 0 es nada. La nada no se puede pensar, porque ya pensar en nada es pensar en algo. Entonces los griegos, ahora, te cuento una cosa más, ¿ya? Mira, lo que pasa es que lo que está planteando Parménides es no tanto algo que él lo inventó plenamente de su cerebro, no. Parménides lo que hace es tomar lo que su cultura, su sociedad griega ya lo decía. Los griegos tenían una cosmovisión, o sea, una forma de ver el mundo, algo peculiar. Los griegos consideraban de que todo lo que existe, existe por alguna razón, existe por algo. Y por consiguiente, ellos veían al mundo caótico o veían al mundo ordenado. A ver, respuesta. ¿Veían al mundo caótico o veían al mundo ordenado? Respuesta. Tienes que ser rápido en las respuestas, ¿ya? ¿Veían al mundo caótico o veían al mundo ordenado? Ordenado. Porque todo lo que existe es por algo. Si hay lluvia, es por alguna razón. Nubes. Si hay nubes, es por alguna razón. Calor. Si hay calor, es por alguna razón. El sol. O sea, todo lo que existe, existe por un orden. Así pensaban ellos. Esa era su cosmología, su forma de ver el mundo. Y por consiguiente, eso te permite suponer que para los griegos la nada es imposible. Y por tanto, Parménides hace una filosofía sobre esto, sobre esa forma de ver el mundo. Y no solo ello. Por regla general, cuando un pueblo, cuando una sociedad está en un desarrollo ascendente, cuando una sociedad está progresando económicamente, la visión, los productos culturales de esa sociedad reflejan esa visión optimista, esa visión de plata, esa visión de dinero. La cultura es manifestación de las condiciones económicas. Entonces, en ese tiempo, en la época de Parménides, las sociedades griegas estaban en permanente intercambio comercial, no solamente entre griegos, sino entre orientales y griegos. O sea, los griegos conocían a egipcios, a mesopotámicos, a fenicios.
Y los griegos lo que hacen es tomar esas ciencias orientales. Tú sabes que la matemática no la inventaron los griegos. La matemática es egipcia, la matemática es mesopotámica. Pero ¿cuál es la diferencia entre la matemática egipcia y mesopotámica con la matemática griega? En que la matemática egipcia y mesopotámica es una matemática ligada con la práctica. Los egipcios, cuando hacían geometría, lo hacían con el propósito de irrigar los suelos. Por el contrario, los griegos no tenían grandes terrenos para irrigar. Los griegos viven en puro cerro. Y por consiguiente, ellos aprendían geometría no para medir suelos, que no podían hacerlo, sino para saber las propiedades del triángulo, del cuadrado. Es decir, mientras que la ciencia egipcia es una ciencia práctica, la ciencia griega es la ciencia teórica, la ciencia del saber por el saber, porque es teoría, es solamente conocer nada más, y por eso vienen los filósofos, que son amantes del saber. De ahí sale ese asunto de la filosofía. Y por eso viene Parménides a decir que todo parte de algo, que la nada es imposible. Y es obvio, ahora sí me vas a responder, y es obvio que para Parménides todas estas reflexiones de que la nada es imposible, de que lo real es, de que la verdad es una, inmutable, inmóvil, Parménides, ¿cómo está alcanzando esas verdades, si cabe el término? ¿Lo está alcanzando con los ojos o lo está alcanzando con la razón? Responda. Parménides, ¿cómo está alcanzando esas verdades? ¿Con los ojos o con la razón? Con la razón. Y por consiguiente, ¿qué puedes inferir de que la filosofía qué es? ¿Un saber empírico o un saber racional? Un saber empírico racional. Racional. Los filósofos son racionales. Y este principio de que la verdad es una, inmutable, inmóvil, perfecta, completa, sin vacío, es un principio que vale solamente en Grecia, o Parménides considera que ese principio vale para todo. El principio de que lo real es que la nada es imposible. ¿Solo vale para Grecia o para todo? Ya. Para todo. Y por ese motivo la filosofía es un saber totalizador, porque da principios para todo lo existente. Y es evidente que Parménides, con estas reflexiones, Parménides se está quedando únicamente en los sentidos o está trascendiendo los sentidos. Parménides se está quedando en los sentidos o trascendiendo los sentidos, maestro. Está trascendiendo los sentidos. Parménides está siendo trascendental, está yendo más allá de la información que le dan los sentidos. No se queda en los sentidos, sino que Parménides trasciende los sentidos. Y está haciendo algo llamado metafísica, porque hacer metafísica implica ir más allá de lo que podemos ver de manera inmediata. Y ahí tienes justamente las características de la filosofía, pues. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿O no entendiste ni jota? Dime la clave de la 14. ¿14? Dime la clave de la 14. Vamos, ¿cuál es la clave? Lo hemos hablado. ¿O no lo expliqué? Sí lo expliqué.
Naicha, yo he dicho y he explicado la lectura. ¿Vas a decir que no he explicado, Naicha? ¿O no le expliqué? ¿O no le expliqué? Entonces, si no le expliqué, ¿por qué me pones como signo de interrogación? Yo le expliqué. No me puedes poner con signo de interrogación lo que expliqué. ¿Cuál es la clave? Solamente hay dos alumnos, Naisha y Karina. ¿Cuál es la clave de la 14? Anthony, Ángel, Carla, Cristian. O sea, el problema está que no estoy explicando bien entonces, pues. O sea, usted marca cualquier clave. La verdad es una sola. Voy de nuevo, ¿ya? La diosa, ya olvídate la clave ya. Olvídense la clave. Tienes que tomar atención. Tú eres un muchacho que va a ingresar a una universidad. Entonces, cuando tú ingresas a la universidad, tienes que aprender a leer. Si no te gusta leer o no sabes leer, aprende, pues. ¿Ya? O sea, yo pongo el mayor de mi esfuerzo para que leas bien. Entonces te estoy explicando. Si no entiendes nada de lo que te estoy diciendo, dímelo para yo hacerlo de nuevo. Y me dices cualquier barbaridad de claves. Dicen, la diosa le dice a Parménides, oh Parménides, qué bien que has venido por acá. ¿O no es cierto? Lo dice. Lo dice. Vienes por acá, dice Parménides, acá está, y no está mal que hayas venido por acá, ya que este camino está fuera del trillado sendero de los hombres. O sea, es un camino que poca gente transita. ¿O no dije eso? Es un camino del derecho y la justicia. ¿Y qué es el camino de la verdad? La verdad es justa. Si es verdad que tengo 18, es justo que ingrese a la universidad. Ya está, eso es todo. El descubrimiento de la verdad es que es una verdad redonda, finita, completa, limitada. Eso lo sacamos por deducción. Y cuando sacamos por deducción, ¿cómo rayos me vas a decir los sentidos? Los sentidos no, maestro. Si lo hemos dicho, es racional, pero tú marcas por donde los sentidos descubren al ser. ¿Cuándo hemos hablado de los sentidos? Y esa verdad, redonda, finita, completa, racional, es superior a las opiniones. Opiniones que lo tiene cualquier fulano. Y eso es inferior. Lo que sirve es la verdad. Y esa verdad es que lo que es, existe. ¿O no? Blancanieves es una chica de pelo negro y es princesa y come la manzana. Existe. Y se distingue de la sirenita que vive en los océanos. Ya, es algo y existe. En imaginación, pero existe. Y es la verdad, lo que nos persuade. Hay otra, y que es imposible no ser, dice, ¿no? O sea, la nada no se puede conocer, la nada es imposible. Eso es todo, maestro. La clave de la pregunta 14 es ahora sí ya, clave. La vía de la verdad Karina, pero te están preguntando en función a la lectura, hija. No te están preguntando tu opinión sobre los filósofos o lo que el manual te dijo sobre los filósofos. ¿Entiendes? Una lectura de comprensión lectora
es marcar clave en función a la lectura, en función a lo que nos dice el filósofo, no lo que yo opino sobre la filosofía. La clave, como dice Kelvin, es casa. ¿Cómo rayos va a decir? ¿Dónde está, en este texto, dónde está el cuestionamiento? ¿Acaso Parménides está criticando? O sea, por la pura leemos, vamos de frente a lo que nos dice el manual de lo que la filosofía es crítica. O sea, por gusto leo, ¿para qué leo? ¿Para qué leemos si ya todo está en el manual? Que nos sirva de lección ya, las claves están en función a la lectura. Como dice Kelvin, la clave es casa, que es poco, la vía es poco transitada por las personas, es poco trillada. ¿Te acuerdas de eso o no? Poco trillada. Es una vía que pocas personas transitan. ¿No es cierto? ¿No? O sea, lo que está diciendo es que no todos hacen filosofía, solamente poquitos. Ya veremos más o más de eso. Bien, 14 casa. 15. Ahora sí. ¿Sí o no, Yanela? Giván, Jorge, Carla, Cheryl, ¿la E? ¿La verdad es la nada, querida Cheryl? ¿Cuál es la nada? La clave, la 15, es beso, como dice la mayoría. Lo que es verdadero es justo. Es verdad que el árbitro jugó para Brasil. Por tanto, es justo el reclamo que va a hacer la Federación Peruana de Fútbol. Como dice Stephanie, verdad es igual que justicia, claro. Ahora, y repito, esto no es algo que Parménides lo inventó, sino esto es expresión de su cosmología, de su forma de ver las cosas, que es propia de su cultura. Entonces, como hemos visto, toma, ponemos por acá las características de la filosofía. Y como ya lo sabes, la filosofía es totalizadora, la filosofía es trascendental, la filosofía es radical, la filosofía es racional, la filosofía es crítica y la filosofía es problemática. ¿Por qué la filosofía es totalizadora? Porque ofrece una concepción del mundo. ¿Por qué es trascendental? Porque va más allá de lo empírico. ¿Y qué es lo empírico? Lo que nos dan los sentidos. Y por eso Parménides hablaba de un sendero poco trillado, pues. Por ejemplo, decir que la pizarra es de madera sería ir por un camino muy trillado, un camino conocido, el camino de los ojos. Todo el mundo dice que la pizarra es de madera si se acerca y lo toca. Pero, por ejemplo, Pitágoras dice de que aquí hay números. Para Pitágoras, aquí hay números. O sea, Pitágoras está siendo trascendental, porque está trascendiendo el ámbito empírico.
Y al decir que aquí hay números, está buscando lo esencial. Y por eso la filosofía es radical, porque busca la esencia o ser de las cosas. ¿Y con qué instrumento los filósofos trascienden el ámbito empírico? Con la razón. Todo esto que hemos hablado de Parménides, de que la verdad es una, inmutable, inmóvil, finita, perfecta, completa, limitada, sin vacío, inmóvil, inmutable, son resultado del ejercicio de la razón. Y por ese motivo la filosofía es racional, porque emplea la razón, obvio. Pero los filósofos, como también de seguro lo sabes, y nos dijo nuestra compañera hace un ratito, los filósofos se cuestionan entre sí. Se cuestionan entre sí, es crítica, porque la filosofía cuestiona. Y la filosofía es problemática porque la filosofía interroga, elabora preguntas. Recuerda que en filosofía lo más importante son las preguntas más que las respuestas. Ahora, y a partir de eso, ya a partir de ello, están las definiciones de lo que es la filosofía. Entonces resulta de que en la antigüedad griega, en el periodo cosmológico, Tales, Anaximandro, todos ellos, los filósofos buscaban el principio. Por ese motivo, hay algunos filósofos que sostienen de que la filosofía es una ciencia, una forma de conocimiento. Un conocimiento de principios. O sea, un conocimiento de carácter metafísico. ¿Ah? Ahora, un conocimiento de principios, o sea, un conocimiento metafísico acerca de las cosas o acerca del conocimiento de la ciencia misma. Acerca de las cosas, ¿quién decía esto? Aristóteles. Acerca de la ciencia, Descartes. Algunos decían inclusive de que este conocimiento de principios es sierva de la fe. También, este es en la época feudal, ¿no? Pero hay otros que dicen que la filosofía es un conocimiento para transformar el mundo. A ver. ¿Cómo se llama aquel filósofo que afirmaba que la filosofía busca transformar el mundo? ¿Cómo se llama el filósofo que afirmó que la filosofía busca transformar el mundo? ¿No lo sabes? La filosofía busca transformar el mundo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo el señor Marx. Pero hay otros que afirman que la filosofía no es un conocimiento, sino que la filosofía es una actividad. ¿Qué tipo de actividad? Una actividad de análisis del lenguaje. Y aquí está el señor, a ver, ¿quién afirmó que la filosofía es una actividad que analiza el lenguaje? ¿Quién afirmó que la filosofía es una actividad que analiza el lenguaje? Vamos. Nada, ¿no te acuerdas? El señor... ¿Nada?
Él, pues. El señor Wittgenstein. ¿De acuerdo? Muy bien. A partir de ahí, vamos a garantizar algunas preguntas. ¿Dónde está mi separatito? A ver. A ver, dime la clave de la 1. Vamos. 1. 1. Mientras que las ciencias estudian aspectos específicos de la realidad, la filosofía ofrece una concepción general del mundo. Mira la pizarra, don más estimada Xiomara. ¿Tú no tomas atención a la clase, Xiomara? Si prácticamente lo que está en la pizarra es literal, y lo dije. Y cuando hablamos de Parménides, ¿no? Racional es cuando emplea la razón, pero ahí no dice eso. La clave es totalizadora, porque ofrece una concepción general del mundo. Acá está, mira, ve. Mira, ¿lo ves? Ahí está, ¿no? La clave es beso. A ver, reflexionar sobre la belleza es un asunto de qué. Vamos. De la estética, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Cómo se llama la rama que estudia a la ciencia? A ver, tú ves ahí ontología, epistemología, axiología. ¿Cuál estudia la ciencia? La epistemología, muy bien. La epistemología estudia la ciencia. ¿Alguien sabe qué estudia? Apúntalo si no lo sabes, ¿no? La epistemología estudia la ciencia. ¿Alguien sabe qué estudia la ontología? La ontología, el ser. Justamente lo que hemos hablado de Parménides, que el ser es, ya, eso es ontología, eso es metafísica, que es lo mismo. ¿Qué estudia la axiología? Muy bien, Stephanie. ¿Qué estudia la axiología? ¿Qué estudia la axiología? Muy bien. La axiología estudia los valores. ¿Alguien recuerda qué estudia la nociología? ¿A esto? A ver. ¿Qué estudia la nociología? ¿Ah? El conocimiento. Muy bien, muy bien. Sabes, sabes. La clave, como lo dicen ustedes, es la D. A ver, ¿cuál es la respuesta de la 3? Por cierto, Pitágoras es el primero en llamarse filósofo. Entonces, ¿qué es filosofía? Amor a la sabiduría. Y cuando uno ama, busca el conocimiento o se aleja de él. Busca, uno está enamorado, se acerca al objeto del amor, ¿sí o no? ¿O no es así? Y cuando una persona se acerca al objeto del amor, se acerca de manera interesada o de manera desinteresada. A ver, cuando uno ama, ama de manera interesada o de manera desinteresada. A ver, respóndeme a mí. Naisha.
Cuando uno ama, ama de manera... No, no pues, Fiorella. De manera desinteresada. Cuando tú amas de verdad, amas de manera interesada, interesada porque por la plata. No, de manera desinteresada. Te amo, amorcito, sin condición alguna, de forma desinteresada. Claro, el amor verdadero es un amor desinteresado, maestro, por supuesto. A ver, lúcete, y cuando uno ama, duda o admira. Respuesta, cuando uno ama, duda o admira. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando uno ama, admira. Por eso, claro, la base de la filosofía, el punto de arranque de la filosofía es la admiración. Ajá. Por eso los filósofos decían, la filosofía surge con la admiración. ¿Quiénes eran los filósofos que afirman que la filosofía surge con la admiración? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué filósofos sostenían de que la filosofía surge con la admiración? Cuando la persona se admira sobre las cosas y busca sus causas. A ver, ¿quién decía eso? ¿Qué filósofo decía que la filosofía surge por la admiración? La admiración o el asombro. ¿No te acuerdas? Su nombre empieza con P de Platón. ¿Cómo se llamó? Ajá, muy bien. Platón y su alumno Aristóteles. Ellos decían de que la filosofía surge por la admiración, que los filósofos se admiran de las cosas. A ver, lúcete. ¿Quién afirmó que la filosofía surge con la duda? Con la duda. ¿Alguien sabe? La filosofía surge con la duda. ¿Quién afirmó eso? ¿No te acuerdas? ¿Ah? Yo pregunté si sabían filosofía, pues me dijeron que sí saben, entonces pregunto. Origen de la filosofía, profesor. Parece que no te acuerdas. Origen de la filosofía. Entonces, hay algunos que dicen que la filosofía surge con la admiración. Hay otro que dice que la filosofía surge con la duda. Y hay otro que afirma que la filosofía surge con las situaciones, límites. La filosofía es producto de la admiración, según Platón y Aristóteles. La filosofía surge con la duda, según Descartes, profesor. La filosofía surge con las situaciones límites, según un señor llamado Karl Jaspers. ¿Y qué es una situación límite? El sufrimiento, la angustia, la soledad, la muerte. Uno filósofo cuando le va mal, según Jaspers, ya que es un existencialista del siglo XX. Dime la clave de la 4. ¿Cuál es la clave de la 4? A ver, ¿qué puedo conocer? No te preocupes, estimado Iván.
¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? A ver, ¿qué puedo conocer? Sería respondida por la rama que estudia el conocimiento. Y la rama que estudia el conocimiento se llama la nociología. ¿Qué debo hacer? Hace referencia a las acciones, a los actos. Y ahí sería propio de la ética. Y la cuarta pregunta, ¿qué es el hombre?, corresponde a la antropología filosófica. La clave sería avión. Claro, avión. 4, avión. 5. Origen. Tú ves en la 5 la palabra origen. Dice, para algunos de ellos, la desigualdad tiene un fundamento. Habla de fundamento, origen, fundamento, fundamento. A ver, a ver. Cuando uno habla de fundamento y de origen, habla de esencia, ¿ya? Fundamento, origen, esencia, punto de partida. Esencia, punto de partida, ser, origen, aspecto principal, es hacer referencia a qué característica. Mira la pizarra, si es que aún no te convenzo. Cheryl. La clave es avión, pues hijo, radical. No racional. Racional es porque emplea la razón y ahí no dice nada de eso. Ahí dice que los filósofos buscan el fundamento de las cosas. Fundamento es esencia, ser. Mira, no dice radical. Ahí no dice. Ahí está, a ver. 6. 5 es avión. 6. Un estudiante de filosofía sostiene que la función principal de la filosofía debe ser establecer los primeros principios y las primeras causas. Principios, causas. Primeros principios y causas de todo lo que existe. Primeros principios y causas de lo que existe. ¿Quién dijo eso? Acá, ¿qué dice? Aristóteles, ¿qué dice, no? Aristóteles. Y acá dice Descartes. ¿Cuál es la clave? Primeros principios y causa de todo lo que existe. ¿Quién afirmó eso? Muy bien. La clave es Aristóteles. 7. Lo más importante de la filosofía para José es poner en tela de juicio, y cuando uno pone en tela de juicio, ¿qué está haciendo? Pongo en tela de juicio lo que dices. ¿Eso qué es? Muy bien. Poner en tela de juicio significa criticar. La clave es dedo. Dime la clave, la 8.
Dime la clave la 8. Muy bien. En la 8 hablan acerca de las ciencias. Las ciencias. Y es claro que la epistemología estudia las ciencias. Entonces resulta, ponemos por acá, el denominado periodo cosmológico. Y el periodo cosmológico está interesado por, como lo sabes, por el principio. Todavía, para algunos, el principio es un elemento natural. Y acá está, por ejemplo, principalmente Tales y Anaxímenes. Tales, que hablaba del agua, y Anaxímenes, que hablaba del aire. Entonces se le preguntaba a Tales. Tales era un navegante. ¿Sabe qué es navegante o no? ¿Qué es navegante? ¿Qué es navegante? Navegante, ¿qué es navegante? Que navega pues en mar, en océano. ¿Sabe qué es navegante? ¿Ah? ¿Sabe pues? Navegante. Navegante que navega. Tales para en el agua. ¿Conoces el mar o no? La playa, el mar, océano. Un río ancho, ya, un río ancho. Entonces tú te vas a la playita y tú ves el mar, que se pierde en el horizonte. Si alguna vez has visto el mar, se pierde en el mar. O el lago, un lago Titicaca, del fondo. No se ve el otro lado, porque es grandote. Ah, entonces tú ves el mar así que se pierde, ¿no? Oh, como si fuera infinito. Ahora. Y eso que estamos acá en el Perú, pues, del siglo XXI. Imagínate, pues, en Grecia del siglo 7 a.C., donde los griegos van viajando a través de barcos. Entonces tú paras por el barco, todo lo ves agua, ¿no? Por eso que Tales que paraba, volteaba, agua. Otra vez vueltita, agua, pura agua. Entonces él decía, allá, vaya a ser que la tierra esté rodeada de océano, rodeada de agua. Y no solo eso, sino que tú escarbas la arena y encuentras humedad. Hasta ahí aún no es filosofía. Pero ¿qué hace el señor Tales de Mileto? Tú escarbas la arena y encuentras humedad. Por tanto, mira mis ojos, por tanto, debajo debe de haber agua. Ahí ya es filosofía. De ahí que el mundo entero flote en agua. Y mira cómo en esa explicación de Tales están apareciendo las características de la filosofía. ¿Ah? Debajo hay agua trascendental, está trascendiendo lo empírico. Abajo hay agua. Y lo hace con la razón, la filosofía racional. Y busca lo esencial, en el caso de Tales, el agua.
Y dice, el mundo entero flota en agua. La filosofía es totalizadora porque habla del mundo entero. ¿La voy a entender? Las semillas germinan por agua. No cabe duda de que el agua es el principio de vida. El mundo flota en agua. Y por eso que yo soy hilozoísta, porque sostengo de que el mundo es un ser vivo. Yo soy hilozoísta. ¿Tú qué dices, querido Anaximandro? Y Anaximandro, que lo voy a poner acá en medio, Anaximandro presenta una tesis seminatural, una tesis cuasi metafísica. Anaximandro no habla del agua ni del aire. Acá voy a poner aire, que es lo que propone Anaxímenes, ¿no? Anaximandro habla de la materia sin forma, que es un apeirón. Entonces Anaximandro decía, para mí, si las cosas que vemos son finitas, por ejemplo, una montaña, por ejemplo, el sol, por ejemplo, un árbol, estas cosas que vemos presentan ciertas características. Estas cosas son finitas porque tienen fin, obvio, se acaban. Son limitadas, presentan un límite, y son determinadas porque se distingue claramente entre el árbol, el sol y la montaña. Entonces, si las cosas que vemos son finitas, limitadas y determinadas, el principio de todo esto debe ser infinito, ilimitado, indeterminado. Y justamente la palabra indeterminado es lo que se llama apeirón. Entonces es la misma materia sin forma la que en su desarrollo generó todo. Y las cosas, cuando se generaron, tienen un tiempo de vida, un tiempo justo de existencia. Entonces todo lo que existe por justicia. Acuérdate lo de Parménides, ¿no? La verdad es la justicia. Todo lo que existe por justicia. Entonces tú vas a acabar tu época preuniversitaria y cuando ingreses, ese día que ingresas a la universidad es justo el día en el cual debiste haber ingresado. Tu vida preuniversitaria justo se acabó y ahora viene tu vida universitaria, que cuando se acabe, 5 años más adelante, es justo que acabe. Es justo que haya iniciado y es justo que acabe. O sea, todo lo que existe presenta un momento justo de la existencia. Así veían los griegos, ellos eran alucinantes, ¿no? Ellos no veían las cosas caóticas. O sea, mi vida, yo nací en un momento justo de la existencia y voy a morir en un momento justo. Todo está limitado, lo que está acá. Y por tanto, el principio debe ser infinito, ilimitado, indeterminado, un apeirón. ¿Y tú qué dices, Anaxímenes, que es el tercero? Y Anaxímenes dice, yo por un lado estoy de acuerdo con Tales, en que tanto para Tales como para mí, el principio debe ser algo natural.
Al fin y al cabo nosotros somos ilozoístas y sostenemos que la materia es un ser vivo. Pero yo considero que Anaximandro tiene razón, de que el principio debe ser infinito e ilimitado. Y el único elemento que presenta esa característica de infinito e ilimitado es el aire. Por eso que para mí el aire es el principio de todas las cosas. Oye, Anaxímenes, ¿y por qué el aire sí y el agua no? Allá, encantado. ¿Sabes por qué? Porque mientras que el agua está en algunos lugares, por ejemplo, el agua está en la lluvia o en el mar, el aire está en todas partes, hasta en el agua. Hasta en el agua hay aire. ¿Y tú cómo sabes que hasta en el agua hay aire? Facilito. Porque si hay pececitos y plantas en el mar, mira, es porque el pececito y la planta respira. Y si respira, es porque dentro del agua hay aire. Justamente por eso el pececito respira, ¿ven? Es un genio en acciones. Y después viene Pitágoras de Samos. Y ya Pitágoras plantea como principio ya no tanto a un elemento natural, sino a un elemento metafísico. Está Pitágoras, que hablaba del número y de la armonía matemática. Y de la armonía matemática está Heráclito, que hablaba del fuego y de la unidad de contrarios. La unidad de contrarios, que todo fluye. Y está Parménides, el famoso Parménides, que hemos hablado hoy día bastante, ¿no? Que hablaba de que el ser es, ¿no? El ser, que es uno, inmutable, inmóvil, perfecto. Entonces uno le preguntaba, por ejemplo, a Pitágoras, y le decía, por ejemplo, diría Pitágoras, esto es 1 metro, si esto fuera 5 metros, 5 metros sería más grande. Si esto fuera medio metro, sería más pequeño. Entonces, lo que hace ser o no ser a esta regla es el número, porque si esto fuera 1 metro, tendría más cantidad, sería más grande.
Si esto fuera de 30 centímetros de ancho, sería más ancho, obviamente. Y ya no sería tanto una regla, sería como una plancha, ¿no? Como una cosa ancha que no vamos a poder maniobrar. Entonces esta pizarra es de 6 metros por 2 metros y por eso que es grande. Si esta pizarra fuera de medio metro, sería chiquitita. Entonces lo que hace ser o no ser a la pizarra es el número que está depositado en la cosa misma. O sea, el número está acá. Igual ocurre con el color. El color verde es debido a un número. Nosotros vemos el verde, pero es la razón, el alma, la que nos hace entender que aquí adentro hay números. Que, por ejemplo, la combinación de azul y amarillo genera el verde. Está más azul, el verde es más oscuro. Más amarillo, el verde es más claro. O sea, lo que hace ser o no ser al verde en sus tonalidades es un número que al combinarse genera una tonalidad. Y lo que vemos, repito, es el color. Entonces, es la razón la que me hace entender que aquí hay números. Igual, yo escucho un sonido y obviamente es decir, esto es el sonido de un carro, de un claxon, de salsa, de cumbia, de reggaetón. Eso es algo común. Pero lo analizo mejor y me doy cuenta de que el número está en la música. Que mayor cantidad de número, el volumen aumenta, se hace más agudo, se hace más grave. Que el número está en una cuerda de guitarra, que el número está en el ancho de un bajo, claro, en la distancia entre cuerda y cuerda de un arpa, ahí hay número. O sea, lo que hace ser a las cosas es el número. Y por eso que Pitágoras decía de que la música es rama de las matemáticas. ¿Por qué? Es como aritmética, álgebra, llevas música. La música es rama de las matemáticas. Y si las cosas son número, entonces la combinación de números genera todo lo existente. Y si la combinación de números genera todo lo existente, entonces, como lo hemos visto y lo hemos hablado, ¿cuál sería el primer número? No puede ser el 0, porque la combinación de ceros no da nada. Entonces, el primer número no puede ser 0. El primer número debe ser 1, porque al combinar los unos sale todo lo existente. 1, tengo un 1, y ese 1, para que sea siempre 1, a ver, dime, para que el 1 sea siempre 1, ¿qué es? ¿Indivisible o divisible? A ver, responde. Para que el 1 sea siempre 1, ¿qué debe ser? ¿Divisible o indivisible? Para que el 1 sea siempre 1, el 1 debe ser divisible o indivisible. Indivisible. Porque si se dividiera, ya no sería 1, ¿verdad? Entonces, el 1 debe ser indivisible. El 1 debe ser entero, completo, finito. Vamos a lo mismo de Parménides. Finito, limitado. Y ese 1, finito, completo, limitado, divisible, ¿a qué se parece? ¿A un sólido, una línea, un plano o un punto? Ese 1 aquí se debe parecer a un sólido, una línea, un plano o un punto. ¿El 1 qué es? Es el punto. El 1 es punto. De tal manera que si yo tengo, este es 1, esto es 1, esto es 1. Claro que ahora lo estoy dibujando, ¿no? Pero la cuestión no es que lo dibuje. La cuestión no es dibujarlo, pero ese es 1. La cosa que si a este 1, este punto le pongo otro punto más, ya no es 1, sino es 2. Pero ya no es punto, ahora es una línea. Y si a este 2 le pongo un punto más, sería 3 y sería un planito. Y si a este 3 le pongo un punto más, es 4, pero ya sería un sólido. Y si sumamos, es 10, de tal manera que las cosas
Esto es sólido, que a la vez se divide en planos, en líneas y al final en puntos. Aquí hay puntos. Pero uno un poco terco puede decir, pero ¿dónde están los puntos que no los veo? No, es que esos puntos no se ven. El punto se descubre con la razón. Y el primer número es el 1. Todo arranca de 1. De un 1. Mira, hasta Parménides dice esto. Por eso que Parménides es seguidor de Pitágoras. Se dice que Parménides estudió en la escuela pitagórica porque los dos desarrollaron su filosofía en Italia. Italia. Eran itálicos. Entonces viene Heráclito y Heráclito dice, yo estoy de acuerdo con Pitágoras también. Estoy recontra de acuerdo con Pitágoras. Porque Pitágoras sostiene algo que es verdadero, de que el principio es 1. Por supuesto que el principio es 1. Claro. Y ese 1 no se ve. Ahora, el profesor Ortega lo dibujó para efectos pedagógicos, pero el 1 no se ve. El 1 se descubre con la razón. Pero, ahora, por un momento abro mis ojos y veo, por ejemplo, que es de día. Y cuando es de día, obviamente no es de noche. Oh, qué novedad. Y claro está, cuando es de noche no es de día. Oh, sí, seguro. Todo el mundo sabe eso. Pero si ahora empleo mi razón, descubro algo que mis sentidos no me informan. La razón me permite descubrir que del día surge la noche y que la noche surge el día, de que tanto día y noche constituyen una unidad de contrarios. El día y la noche conforman una unificación de contrarios. Que yo ahora tengo frío y hace un rato temprano tenía calor. Y eso es algo común, frío, calor. Oh, qué novedad. Pero ¿qué me dice la razón? La razón me dice que del calor proviene el frío y del frío el calor. Que de la humedad viene la sequedad y de la sequedad la humedad. O sea, la razón me informa que entre humedad y sequedad hay una unidad de contrarios. Entonces, la razón no me informa ninguna armonía matemática, quietud, no, como pensaba Pitágoras. La razón me informa que la realidad es así: frío, calor, calor, frío, frío, calor, calor, frío, día, noche, noche, día, día, noche, noche y día. La realidad se presenta ante mi razón de esta manera, como un flujo. Y esto se parece a un fuego, porque el fuego es nacer, morir, nacer, morir. El fuego representa esa unidad de contrarios. Entonces el fuego es el principio de todo, porque lo representa, nada más. Pero lo real es la unidad de contrarios. Por eso es que un camino es hacia arriba o hacia abajo, pero sigue siendo el mismo camino, la unidad de contrarios. Por eso es que no puedes tocar 2 veces las aguas de un río, porque el río fluye y la persona cambia. No puedes tocar 2 veces las aguas de un río. Por eso que la guerra es padre de todas las cosas, porque de la discordia surge todo. Y eso se llama dialéctica. Y luego viene Parménides, que hemos hablado mucho, ¿no? Y Parménides dice, yo estoy de acuerdo con Heráclito, estoy de acuerdo con Pitágoras, estoy de acuerdo con todos estos señores. Estoy de acuerdo en el hecho de que el principio es 1, obviamente. Pero yo recibí el mandato de la diosa de la justicia. Y la diosa de la justicia me dijo que el camino que voy a yo andar es un camino poco trillado. No es el camino común y corriente, es un camino difícil, de difícil acceso, si quieres. Que solo los genios pueden pasar por ahí. Y ese camino me informa de que lo real es, de que el ser es uno, inmutable, inmóvil, perfecto, sin límites, pero con límites, limitado, finito, completo, sin vacío, profesor, sin vacío. Que la verdad es una. Tú cuando vas a ser médico, tú como médico, y de seguro alguno de ustedes va a querer ser médico, tú como médico vas a dar un diagnóstico ante un problema, ¿sí o no? Tu paciente va a decir, doctor, ¿qué tengo?
¿Y qué quiere el paciente? Que me dé el diagnóstico. Y tú como paciente, si alguna vez has sido un médico, no le has pedido que el médico te dé el diagnóstico. Doctor, ¿qué tengo? Dígame la verdad. Algo así, ¿no? Quiero saber qué tengo. Dime la verdad. O no es así, porque la verdad es una. No quiero que me dé dos verdades. ¿Cómo dos verdades? Una verdad. No hay dos verdades sobre algo. ¿Exigimos eso o no? Tú vas a ser ingeniero civil. Te contrata una constructora y te dice, a ver, señorita ingeniera, por favor, hágame el plano de la carretera que va desde Huánuco hasta Pucallpa. Ya, la nueva carretera de Huánuco a Pucallpa. Y usted, como futura ingeniera, futuro ingeniero, decir, acá está, señor gerente de Odebrecht, acá está el plano de la carretera de Huánuco a Pucallpa. Tú puedes hacer 50,000 planos, pero de esos 50,000 vas a seleccionar uno, el que le vas a presentar al jefe. Acá está, mire, el plano. Yo considero que el camino debe ser así. Uno, perfecto, completo, limitado, sin vacíos, ¿o no? Y esa exigencia metafísica lo tenía Parménides y refleja lo que los griegos pensaban. Esa actitud optimista frente al futuro. Tú, cuando estés en la universidad, bueno, en el caso de algunas universidades felizmente no es así, pero muchas veces las universidades y también los medios de comunicación nos meten en la cabeza ideas como que todo es relativo, ¿no? Que no hay ninguna verdad, ¿no? Que todo es opinión, que nada es mejor que otro. Ya. Esas formas de pensar, combátelas, porque justamente es manifestación de una sociedad en decadencia. Cuando una sociedad está en desarrollo ascendente, en auge, en crecimiento, la cultura es una cultura que busca la verdad. Acuérdate, la época de los griegos, la época de la Ilustración en el siglo XVIII. Después de este periodo, viene Platón, viene unos más, y luego viene el periodo helenístico romano. Ahí están los cínicos que quieren ser como perros, y ahí están los escépticos que dicen que no hay conocimiento válido y mejor que te calles la boca y que no estudies nada porque el conocimiento que tanto tú aprecias y amas no sirve para nada más que para hacerte daño. Daño. Así piensan, así pensaron, así han habido filósofos que han dicho esa barbaridad. Pero ellos hablaban porque su antigua Grecia ya no era tal, era una sociedad en decadencia, era una sociedad sometida por los romanos. Primero por los macedónicos y después por los romanos, estaba en muere. Y por eso que aparecen esas actitudes raras de creerse perro, como los cínicos, o decir que el conocimiento no sirve, como lo pensaban los escépticos, ¿no? Y lo mismo ocurre ahora, ¿no? Ahora tú te vas por muchas partes, ves en Facebook, ¿no? Facebook, ves nomás, como la gente dice, bueno, ¿no? La libertad de cada uno elegir, yo me creo perro, yo me creo mujer, yo me creo árbol, yo me creo niño, la diversidad sexual, la multiplicidad de géneros, qué bacán, créete en lo que quieres ser, esa es mi libertad, ya. Esa forma de pensar es una forma de pensar de los cínicos, como Diógenes, de creerse perro, así, guau, 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 un can. Los perros son hermosos, pero creerse perro, ¿qué es eso? Es otra cosa. Ya, eso, ¿no? O como Pirrón, ¿no? Que, bueno, el conocimiento no sirve, ¿no? Es cochinada, mejor no hago nada, mejor miro el partido de fútbol, ¿qué me importa la ciencia? Mejor lo que me importa es si Perú va al Mundial. Ya, esa actitud es la que quizás has visto por Face muchas veces, cada uno con su opinión, ya, ¿no? Ay, qué chévere, la opinión, todo es relativo, ya, esa que suena bien bacán, también lo decían los escépticos, igualito, igualito. O sea, no es novedad en realidad, es algo de hace 2000 años. Y justamente esa expresión de una sociedad en decadencia, que es la que estamos viviendo, ¿no? Una sociedad sin valores, una sociedad sin nada absoluto, sin una sociedad que ya la gente, no hago lo que me da la gana. Pues. O sea, Monse, pues así, todo decadente. Pues. Ya, que yo quiero decirlo porque esto expresa una ley fundamental en el desarrollo del pensamiento, ¿no? Que lo que tú estás viendo ahorita en esta clase es la historia del desarrollo del pensamiento humano. Y el pensamiento humano surgió hace mucho tiempo con los griegos. Porque antes de los griegos las explicaciones eran mítico-religiosas.
Homero, Hesiodo, más antiguo estaba la Biblia y los ángeles y los no sé qué más, y Dios crea en barro, ya a veces era mucho más antiguo que los griegos. Entonces, el poeta Homero, que es un poeta que estudiarlo mucho en literatura, en tus cursos de literatura, el clasicismo griego, la Ilíada, la Odisea, también decía que el principio es el agua, por supuesto. Homero hablaba de eso. Obviamente, Homero y Tales decían que el príncipe es el agua, claro. Al fin y al cabo eran griegos, ¿no? Al fin y al cabo paraban navegando y todo lo veían agua. Pero ¿cuál es la diferencia entre Homero y Tales? En que Homero basaba sus explicaciones en función a mitos, a leyendas, a fantasías. En cambio, Tales ya deja de lado las fantasías e intenta explicar las cosas de modo racional, ¿no? La razón me dice que abajo hay agua, porque si tú escarbas la arena encuentras humedad. Por tanto, hay agua. Tiene una lógica. Equivocada, pero es una lógica. Y eso es un gran avance. ¿Qué decía Anaxímenes? Cuando el aire se enfría, cuando el aire, esto se enfría, ¿qué aparece? A ver, lúcete, ¿el fuego o el agua? Cuando el aire se enfría, ¿qué aparece? ¿El fuego o el agua? Responde. Sácalo por lógica. Cuando el aire se enfría aparece, como dice Sherry, el agua. ¿Cómo cuando el aire se enfría aparece el fuego? ¿Pues el fuego congelado? No, el fuego es caliente. El aire, cuando se enfría, aparece el agua. Cuando el aire se calienta, aparece el fuego. Ajá. Y el sol, por tanto, el sol debería ser, si el aire al calentarse se hace fuego, y si el sol es fuego, entonces el sol debe ser aire caliente. Ah, claro, tan caliente que su calor llega hasta acá. Tiene lógica. Y como dice Ángel, rarefacción y condensación. Ahora, después de este debate entre Heráclito y Parménides, aparecen los pluralistas. ¿Y quiénes eran, profesor? Los pluralistas. ¿Te la sabes o no? Fácil, ¿no? Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Empédocles, que hablaba de las 4 raíces. Anaxágoras, de las homeomerías. O sea, Anaxágoras hablaba de la infinita cantidad de elementos. Y Demócrito hablaba del átomo. Las 4 raíces se combinan por el amor, la fuerza de atracción y el odio. Las homeomerías se organizan por una mente, un nous, una mente muy inteligente. Y los átomos se mueven en el vacío. Entonces, esto, diría Empédocles, esto es sólido, seguro. Las partes están pegadas. Este mango está pegado a la tabla, a esta madera. Por tanto, hay una fuerza que integra las cosas, la fuerza de atracción, la fuerza de amor. Pero a la vez, lo que también tú sabes es que aquí esta regla se está debilitando. Esta regla se está haciendo cada vez más frágil. Llegará el día en la que esta regla se va a romper sola, ¿no? ¡Praj! Se va a partir, o no, se va a quiñar, se va a rajar. Lo que significa entonces que debe de haber otra fuerza que divida las cosas, la fuerza de separación. Y esto es madera, obvio, qué novedad, todo el mundo sabe que es madera. Pero las raíces de esto es el agua, el aire, la tierra y el fuego. Porque esto sale de un árbol y el árbol está plantado en la tierra. La tierra es una raíz. El árbol necesita del aire
y del agua, obvio, ¿no? Y ahí tienes el agua justamente y el aire. Y el árbol necesita de la luz del sol, que es un fuego. Entonces, lo que ha hecho existir esta regla son estas 4 raíces: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero viene Anaxágoras y afirma que si el universo presenta una infinita cantidad de elementos, entonces los principios no pueden reducirse a 4, porque si el mundo tiene una infinita cantidad de elementos, los principios deben ser también de una infinita cantidad. Entonces no puede haber solamente agua, aire, tierra y fuego. Debe haber una infinita cantidad de elementos, semillas o meomerías que están en todas partes. Y si vemos que el mundo está ordenado, entonces debe de haber un ser muy inteligente, un nous, una mente brillante que ordene el mundo. Y Anaxágoras fue el primero en llegar a Atenas en el siglo V. Y Anaxágoras fue amigo de Pericles, el gran gobernante ateniense que instaura la democracia. Y Anaxágoras, pese a ello, fue expulsado de Atenas, lo botaron, porque Anaxágoras sostuvo de que el sol y la luna son rocas, que la luna es una roca, una piedra que está en el cielo, y el sol es una bola de fuego que está en el cielo. Y por esa razón fue expulsado de Atenas, botado. ¿Por qué? Porque en Atenas no había tanta investigación naturalista que sí había en las costas del Mediterráneo. Y se cuenta que Anaxágoras conoció a Sócrates, al famoso Sócrates, y por eso que Sócrates comenzaba a decir, como vamos a ver la próxima semana, de que hay un Dios que le hablan y que le ordena hacer cosas. Y por eso después viene Platón, discípulo de Sócrates, a decir de que hay un demiurgo, arquitecto, ordenador. Y más adelante viene Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, al decir que Dios, el papá de Jesús, es la inteligencia ordenadora. Ya, eso es de Anaxágoras, lo sacaron de él. Y Demócrito afirma de que las cosas envejecen porque las cosas están llenas de unas partículas diminutas. Esas partículas deben tener las características que planteó Parménides con respecto al ser. Deben ser inmutables, perfectas, completas, finitas. Aquí hay unos elementos que son finitos, completos, limitados y por tanto, como usted lo dijo, yo me acuerdo, indivisibles. Y lo que es indivisible se llama átomo. Aquí hay átomos. Esa es una verdad que no me dan los ojos. La razón me dice, aquí hay átomos. Eso explica por qué esta regla está envejeciendo. Porque así no era cuando lo construyeron, cuando lo fabricaron. Esto está gastado. Lo que se sigue entonces es que los átomos se han estado separando de los cuerpos. Pero para que el átomo se esté separando, el átomo no puede estar quieto. Porque si estuviera quieto no se separaría. Para que el átomo se esté separando y de ese modo haciendo que esto se desgaste, el átomo debe estar en movimiento. Pero para que el átomo se esté moviendo, los átomos no pueden estar pegados, porque si estuvieran pegados no se podrían mover. Tienen que estar separados. Y entre átomo y átomo no debe de haber nada para que de ese modo, pues, permite el movimiento. Entonces, la razón me permite descubrir que aquí hay átomos que se mueven en espacios vacíos. Claro, esa es una verdad absoluta, completa, científica, cierta, superior a la opinión. La opinión es tontería. Pero esa es una verdad accedida con la razón. La razón me hace entender que aquí hay átomos. Ahora, yo abro mis ojos y veo la regla marrón. Ya, pero esa es una opinión, es algo inferior, algo que no sirve para nada realmente. Y Demócrito es un gran genio, pero él y todos los demás que están acá, prácticamente no hay escritos de él, no hay documentos, no hay papeles de él. No hay papeles, un libro de Demócrito. Sí hay, pero fragmentos. ¿Sabe qué son fragmentos? Como hojas, retazos que lo han puesto en un libro. No hay una obra. En cambio, tú te vas a cualquier librería grande, señorita, deme una obra de Platón. Y te dan los 12 tomos de Platón, 12 tomos.
A ver, señorita, deme un libro de Anaximandro. ¿De Anaximandro? ¿Qué es eso? Eso no existe. Deme un libro de Pitágoras, que escribió Pitágoras. Pitágoras no escribió nada. Todo está, extrañamente, todos ellos sus obras están prácticamente desaparecidas. En cambio, de Platón, más que Aristóteles, más que Aristóteles. ¿Por qué será? ¿No? Porque quizás ellos daban explicaciones bastante científicas y naturalistas frente al mundo, materialistas. Y en cambio, Platón, que habla pues de almas inmortales que vuelan y se van al cielo y son felices en el más allá, esa mitología sí es conocida. Pues. Por eso se dice que Platón mandó a quemar, escúchame, Platón mandó a quemar los libros de Demócrito. Porque Demócrito decía de que todo está hecho de átomos y cuando uno muere se acaba todo y no hay vida después de esta, se acaba todo. Y Platón no le gustaba eso. También hay lucha ahí en ese aspecto académico. Vamos con las claves. Ahí bajó un poquito. A ver, vamos con la 9. Ya, solamente creo que faltan 4 claves. 9, 10, 11, 12. Ya, vamos. Gracias, maestro. Justo ahí. A ver, dime la clave de la 9. ¿9? Nueve. Vamos. Cristian nomás habla. ¿Qué más está? Kelvin. Contraste significa oposición. ¿Ya? Si no sabes una palabra, debes decir, profesor, ¿qué significa contraste? Contraste es oposición. El texto dice que muchos pueblos hablan del agua. Entonces, ¿cómo va a estar las ideas de Tales en contraste con lo que piensan los pueblos? La clave es avión. Muchas culturas estarían de acuerdo con la tesis que Tales planteó acerca del arjeo. Arjeo principio es lo mismo. A ver, ¿te acuerdas que te hablé? Vamos con la 10. ¿Te acuerdas que te hablé de Homero y Hesíodo? No te preocupes, Kelvin. ¿Te acuerdas que te hablé de Homero y Hesíodo? Homero y Tales decían que el principio es el agua, pero Homero apelaba a mitos y Tales a la razón. ¿Cuál es la clave de la 10? La clave de la 10 es casa, ¿no? Casa, muy bien, Aisha. Ángel. ¿Cuál es la clave de la 11? 11. La 10 es casa. 11.
La clave, la 11 es beso. 11 beso. A ver, la 12. Profesor, ¿quiénes son los milesios? Los milesios son ellos, Tales, agua. Anaximandro, apeirón. Anaxímenes, aire. A ver, ¿quiénes eran los milesios? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Vamos con la 12. En la 12 me hablan de los milesios. A ver, la 12. La 12. Ya hemos dicho que la 11 es beso, ¿no? 12. Es fácil. 12. A ver, la 12. Naichateka. Bien, Carla, Cristian, la clave es casa, muy bien, 12 casa. La 13, 12 casa, 13. La escuela eleática es la escuela de Zenón de Elea y de Parménides de Elea, que hablaba del uno, inmutable, inmóvil. La lectura sobre la diosa que le dice que el ser es. La 13, la 1 es verdadero, ni hablar. La 2, ¿qué es? Desarrollar un vigoroso pensamiento en concordancia, la de Heráclito. ¿Tú crees que Parménides va a ser igual que Heráclito? Falso, ¿sí o no? Parménides destaca por llevar el pensamiento filosófico al terreno plenamente ontológico, ¿no? Verdadero. La clave, como dicen los compañeros, es dedo. La clave la 13 es dedo. La clave la 13 es dedo. La clave la 14, como ya lo sabes, es casa y la 15 es barco. Chau, chicos. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Acuérdense bien. Chau, chau. Nos vemos.